Estimados hermanos en Cristo, que Dios les bendiga ricamente. Es un placer poder compartir juntos este tiempo buscando aprender más de la palabra de Dios. Les invito a que juntos podamos en este tiempo estar estudiando un poco primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 2. Si me acompañan, si tienen allí su Biblia, si la buscan. Mientras tanto, le voy diciendo que el apóstol Pablo había fundado esta iglesia y por diferentes razones no pudo volver. Como dice allí en el versículo 18 del capítulo 2, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Por diferentes razones, el apóstol Pablo no había podido volver a Tesalónica para compartir con los hermanos. Entonces envía a personas para animar, para ver cómo estaba la iglesia, y le traen algunos informes. En el capítulo 1 tenemos la introducción de la carta y también el saludo del apóstol Pablo, de Silvano y de Timoteo. En los capítulos 2 y 3 podemos decir que se menciona el trabajo del apóstol Pablo. Después de los capítulos 4 al 5 son exhortaciones prácticas de poner en funcionamiento, poner en la práctica todo lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Me gustaría centrarme, no vamos a poder ver en detalle todo el capítulo 2, pero sí ciertas cosas que son muy, pero muy importantes. Yo lo distribuí en 3 secciones. La primera sección está en el versículo 1 y 2. Voy a leer primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Aquí vemos que el apóstol está escribiendo a hermanos en Cristo, y les está diciendo que la visita que ellos habían hecho, ese llegar hasta esa localidad para compartir la palabra de Dios, dice que no fue vana, tuvo resultados. Algo vano es algo vacío, algo que no tiene sentido. Dice, cuando llegamos, realmente tuvimos resultados. Pero miren, versículo 2 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Creo que primeramente el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, está hablando de el contexto de la obra, o sea, qué era lo que rodeaba ese momento cuando ellos fueron a predicar la palabra de Dios en Tesalónica. Muchos de nosotros tratamos de ir a ciertos lugares y buscamos todas las condiciones que necesitamos para hacerlo. Los recursos humanos, los recursos económicos, que tengamos todo más o menos organizado. Y tratamos de ir cuando está todo más o menos bien. Pero dice el apóstol que el contexto que rodeaba aquella visita, dice que no era de lo mejor. Porque habían padecido, y allí es atravesar adversidades. Ellos estaban siendo contrapuestos por situaciones, por personas, pero aún más dice que y habiendo sido ultrajados en Filipos. Allí es ejercer violencia, es maltratar, es abusar. Hasta ese punto llegaron de tratar de que el apóstol Pablo y aquellos que le ayudaban no pudiesen seguir hacia adelante. Qué oposición que tenían. Pero dice que ustedes saben muy bien que tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios. Yo creo que aquí, cuando Dios está hablando del contexto de la obra, lo que requiere cualquier contexto, no importa cualquiera que sea,
Y yo me ponía a pensar y digo, ¿cuáles fueron los contextos en los cuales el apóstol Pablo estaba predicando? Haga un poquito de memoria, ¿se acuerda? No hubo momentos muy sencillos, ¿no? Todos los relatos que encontramos en la palabra de Dios están hablando de momentos difíciles. Y este fue uno de esos momentos. Podemos pensar tal vez en los momentos que nosotros estamos viviendo. No son momentos fáciles, no son momentos sencillos, como lo que estaba viviendo el apóstol. Pero en medio de estos momentos, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Aislarnos, se necesita tener un tiempo para pensar nosotros, cómo enfrentar esta situación, se necesita mirar qué es lo que están diciendo las noticias, cómo va el aumento y el desarrollo de esta situación que nos toca vivir. Miren lo que dice él, dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. Y allí denuedo es ser franco, es confianza. Hermanos, el contexto de la obra demanda confianza en Dios. Requiere confianza en Dios. Cualquiera sea el contexto que estemos viviendo, siempre se requiere confianza en Dios. Eso es lo que no puede faltar. ¿Cómo está tu confianza en Dios en medio de este tiempo? Aquí en la radio recibimos llamados constantemente de personas que están preocupadas, que están angustiadas, que no saben qué va a pasar. Hay una persona que llama todos los días. Oren por mí para que este virus no me agarre. Oren por mí para que esté bien. Por favor, no dejen de orar. Insiste, insiste, insiste. ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? ¿Qué hubiese sido de nuestra vida si nos tocaba vivir lo que le tocó vivir al apóstol Pablo? ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Hubiésemos dejado Filipos después de la cárcel, después de los azotes, y hubiésemos ido a otra ciudad y a predicar de nuevo el Evangelio? ¿Qué era? ¿Un superhombre? No, era un hombre como usted, como yo, con necesidades, con emociones, pero con una confianza, con denuedo en Dios, con confianza en Dios. Y esto quiero que quede bien claro. El contexto no puede cambiar el corazón. El contexto no puede cambiar el corazón, no puede cambiar nuestra confianza en Dios. Tiene que estar firme allí. ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? Es un momento importante para preguntarnos. ¿Hemos decaído nuestra confianza en Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? Aquí dice, fuimos a predicar el Evangelio porque teníamos denuedo en Dios, confianza absoluta, franqueza absoluta en ese Dios que nos salvó. Entonces, hermanos, el contexto de la obra requiere confianza en Dios. Y no importa cuál sea el contexto que nos toque vivir, eso no tiene que cambiar nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser siempre el mismo. Tiene que seguir latiendo para alcanzar a otras personas. Pero continuamos, el tiempo va avanzando rápidamente y fíjense versículo 3. Yo noto aquí otra sección desde el versículo 3 hasta el 12 que habla ahora del corazón del obrero, no solamente del contexto de la obra, sino aquí está hablando del corazón del obrero, del corazón con el cual lo hacían. Estaban llevando adelante la palabra de Dios, estos hermanos. Dice versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño,
Dice que no fue por error, por desviación, por fraude. La palabra de Dios no llegó a ellos por impureza, por malos deseos o por engaño, tratando de hacer un truco, una carnada, da la idea allí, como poner un señuelo para tratar de atrapar a las personas. No, no, no. Fue algo sincero. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanos, aquí está el corazón del obrero. Y el corazón del obrero requiere convicción. Nuestro corazón requiere que tengamos convicción. Y cuando hablamos de convicción estamos hablando de certezas que se han hecho patente en nuestra vida. Certezas que sabemos que Dios dijo eso, las creemos, las asumimos y las hacemos propias. Eso es una convicción. Entonces aquí está mostrando que este corazón de este obrero tiene convicciones, porque dice que según fuimos aprobados, la idea allí es que ellos fueron probados a través de todas estas situaciones que les tocó vivir y salieron aprobados por Dios, y ahí se les confió el Evangelio. Todo lo que Dios nos permita vivir en este mundo, en este tiempo, nos está probando para salir aprobados, para seguir compartiendo la palabra de Dios, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Y allí está haciendo mención al hecho de que un día vamos a dar cuenta delante del Señor por todo lo que hicimos y por todo lo que dejamos de hacer en la obra de Dios. Un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo, y allí el Señor no va a juzgar si somos salvos. Si estamos allí es porque ya somos salvos, sino que va a juzgar la intención con la cual hicimos las cosas. Dice, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Con qué corazón hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estamos llamando a un hermano que necesita? ¿Por qué estamos llevando alimentos a alguien que necesita? ¿Para agradar a los hombres? ¿Para sentirnos bien nosotros? No. Es porque Dios está probando nuestros corazones. Dice que prueba nuestros corazones. Hermanos, si el contexto de la obra requiere confianza plena en Dios, el corazón del obrero requiere convicciones. Nuestras convicciones van a ser aquellas que nos van a mantener firmes en medio de las dificultades. El llamado de Dios es aquel que te va a mantener firme en medio de las dificultades, en medio de este tiempo. Lo que te va a sostener es tu convicción. ¿Qué crees de Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Qué hace ese Dios? ¿Ese Dios te puede cuidar, te puede guardar, te puede proteger en medio de todo esto? ¿Cuál es tu convicción? Pero continuando adelante con el pasaje, dice el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras o tratando de agradar a la otra persona para sacar alguna ventaja. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, pone a Dios como testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí se presenta primero a un mayordomo que está sirviendo, después se presenta una madre, dice una nodriza, alguien que alimenta a un bebé, a un niño, y dice que habían llegado a ser tan queridas aquellas personas que él quería, aunque sea, también entregar su propia vida. Este es el pasaje que
compartí con los hermanos de Venezuela cuando nos veníamos con toda la familia a servir al Señor aquí. Porque estos hermanos de Venezuela son muy queridos para nosotros. Los amamos. Y no solamente quisimos entregar el Evangelio, sino aún nuestras propias vidas, si Dios así lo permitía. Pero después empieza a hablar también de un padre. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Él está presentando aquí su trabajo, su tarea, el trabajo que el apóstol Pablo había hecho en medio de ellos. Y ellos lo conocían. Hermanos, los hermanos de la iglesia conocen quiénes somos. Si estamos fingiendo, si tenemos un corazón sensible, si realmente estamos haciendo las cosas para agradar al Señor. Y él aquí dice, nos comportamos como un padre. Les exhortamos, nos pusimos al lado para ayudarles, para llevarles adelante. No solamente les exhortábamos, les consolábamos, les animábamos a seguir adelante. Esa es la idea allí. Y concluye el pasaje desde el versículo 13 hasta el final, y yo lo denominé la consecuencia del obedecer. No solamente vemos el contexto de la obra, que requiere confianza, no solamente vemos el corazón del obrero, que requiere convicción, sino vemos la consecuencia del obedecer. Miren lo que dice, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, la consecuencia de obedecer a la palabra de Dios requiere una conducta. Si nosotros conocimos al Señor como Salvador personal, eso va a requerir que nuestra conducta muestre lo que nosotros hicimos interiormente, que nadie lo vio. Esa consecuencia de obedecer a Dios va a marcar mi vida, va a transformar mi vida, va a hacer que mi vida sea diferente. Por eso dice ahí, y cada vez que hablo con algún hermano le digo y le menciono este pasaje, porque dice que estos hermanos recibieron la palabra, y dice no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, y recalca, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Saben una cosa? Lo que va a transformar nuestra vida es la palabra de Dios llegando a nuestro ser. No es porque tengamos más conocimiento, más intelecto que otros, seamos personas más capacitadas que otros, vamos a cambiar. No. Es la palabra de Dios que actúa en nosotros a medida que esa palabra de Dios tiene frescura y tiene capacidad para transformarme, y yo dejo que esa palabra de Dios me afecte, voy a ser transformado. Eso es lo que dice la Biblia. Hermanos, entonces la consecuencia de obedecer está aquí. Y dice para que seamos dignos de ese Dios que nos llamó a su reino y gloria. Hermanos, Dios nos llamó para su gloria. Tenemos una reunión con todo el equipo de BBN en los diferentes países, en los diferentes idiomas. Estamos todos juntos y tenemos hermosos tiempos. Y nos pasaron el compartir de aquel que fue el fundador del ministerio de BBN, el doctor Lowell David. Él estaba compartiendo algo
cuando se cumplían 5 años del ministerio en español, y una de las frases que él decía era esta: no tomemos a la ligera lo que hacemos, pues nos ha puesto para su gloria. ¿Escuchó? No tomemos a la ligera lo que hacemos, pues nos ha puesto para su gloria. Miren lo que dice aquí. Dice el versículo 12 al final, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, no tomemos lo que estamos haciendo con liviandad, porque Él nos llamó para su gloria. Lo que hagamos, tenemos que pensar que lo estamos haciendo para la gloria de Dios. No para exaltarnos nosotros, no para que nosotros llevemos el crédito, sino para que la excelencia de todo sea de Dios. Sea de Dios. Hermanos, la consecuencia de obedecer requiere conducta. Y estos hermanos, dice el versículo 7 del capítulo 1, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo la consecuencia de obedecer requiere una conducta en nuestro empleo, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos, en la facultad, en la escuela, en el colegio, donde estemos? La consecuencia de obedecer se va a manifestar en nuestro obrar, en nuestra conducta. Qué maravilloso pasaje de la palabra de Dios desafiando a nuestra vida. Hermanos, el contexto de la obra requiere confianza en Dios. Estamos pasando momentos difíciles. Necesitamos seguir confiando en Dios. Y el contexto no puede cambiar nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser igual. Tenemos que seguir con el mismo corazón, latiendo ferviente por el Señor. El corazón del obrero requiere convicción, dice la palabra de Dios. Convencido de que fuimos llamados a hacer la tarea de llevar adelante la maravillosa palabra de Dios para alcanzar a otros, para consolar, para exhortar, para animar, como un padre, como un mayordomo, como una madre, haciendo la tarea. Porque la consecuencia de obedecer es una conducta. Termina este hermoso pasaje diciendo que la consecuencia de obedecer requiere una conducta. Si conocimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, si un día Él perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, conscientes e inconscientes, Dios perdonó absolutamente todo, nos justificó, nos reconcilió con Él, nos adoptó como sus hijos. Si hicimos eso, si recibimos por fe al Señor, nuestra vida tiene que marcar una diferencia. Como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, animemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y no tomemos a la ligera lo que hacemos, pues Él nos ha puesto para su gloria, para que llevemos gloria al Señor. Vamos a terminar orando en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por el hermoso ejemplo de hombres y mujeres que entregaron su vida para llevar adelante tu palabra. Señor, guíanos, ayúdanos
para que en medio del contexto de la obra que nos toca vivir, podamos tener confianza en ti. Señor, que nuestro corazón como obreros pueda mostrar la convicción que tenemos de ti. Pero aún más, Señor, la consecuencia de nuestro obedecer, que sea manifestado en una conducta que lleve gloria y honra a ti. Señor, bendice tu palabra llegando a nuestras vidas, porque ella es la que nos transforma. Gracias. Gracias por habernos dado esta oportunidad de poder compartir tu maravillosa palabra. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.